Hello, everyone. We are ready to start the second session today. Estamos por comenzar la segunda sesión. Si no entienden el inglés, if no hablan inglés, por favor, recojan su set de transmisores ahora antes de que la sesión comience. El número de canal para escuchar en inglés será, para escuchar de inglés a español será 75.7. Si hay alguna pregunta en español, ustedes tendrán que cambiar el transmisor al número 72.1. Thank you very much. If you are not following any Spanish questions, you may want a headphone from the second floor reception desk, and the channel for that is 72.1. Our colleagues in the Blanton Museum had very gently invited everyone. Los colegas han invitado a todos que asistan a que puedan ir al museo gratis, así que por favor sientan la libertad de ir a ver las exposiciones. Solo necesitan un tipo de identificación y podrán acceder al museo sin pagar la entrada. Y les dejo ahora en manos de Dr. César Salgado. César Salgado, associate professor. Yo soy César Salgado, trabajo en la Facultad de Inglés y Español. Yo soy Naomi Wenstrom, profesora también y directora. Bienvenidos al panel. En cuanto al globo global o del mundo, esperamos poder abordar el tema de cómo los intereses comerciales, académicos y geopolíticos trabajaron en forma integrada para darle el reconocimiento internacional al que llegó. Vamos a tomar en cuenta cómo esta conexión internacional de traductores, redactores, casas editoriales, revolucionarios, políticos y celebridades de varios países y de varios idiomas contribuyeron a garantizarle a Gabriel García Márquez como el líder del auge latinoamericano en cuanto a los novelistas y su reconocimiento internacional. Vamos a enfocarnos en cuanto al éxito en Europa y transatlántico, en todas las Américas y en los mundos de habla inglesa y habla hispana. Tenemos panelistas que abarcan tres profesiones que han jugado un papel, estos campos han jugado un papel clave en crear este éxito internacional. Las casas editoriales, el mundo académico y las organizaciones cívicas. Vamos a hacerle preguntas a todo el grupo y preguntas individuales y Naomi Wenstrom va a marcar el tiempo. Voy a presentarles a Daniel Shapiro, que está aquí a mi mano izquierda. Él es el director de literatura en la Sociedad de las Américas y es el redactor principal de la revista Review, Artes y Bellas Artes de las Américas. Tiene años de experiencia organizando programación cultural en la sociedad estadounidense. Ha redactado varios artículos y él ha trabajado en el curso de los años con muchos de los mejores traductores de la literatura latinoamericana, incluyendo Gregorio Rabassa, que fue el traductor de 100 años de soledad, y Des Grossman, quien también tradujo muchas de las otras obras de García Márquez. Y ha trabajado con otros traductores, con Margaret Sayers Pierce, y a través de su trabajo de programación y de redacción tiene mucha experiencia en dar a conocer la literatura latinoamericana en el mundo de habla inglesa, que va a ser el tema de este panel. Aparte de estos trabajos profesionales, es poeta, ha publicado 2 libros y también ha trabajado como traductor. Gabriel García Márquez, Cristóbal Pera. Tenemos a Cristóbal Peña, que era de Penguin House, México, y ahora trabaja con la agencia Wiley en España. Eso fue a partir de este año. Tiene su doctorado de la Universidad de Texas en literatura latinoamericana y su maestría en
de la Universidad de Pompeu y Fabra en la publicación. En el 90 dejó el mundo académico en todas las casas editoriales en Luxemburgo y publicó 2 libros por parte de García Márquez. También empezó a trabajar con Random House en Barcelona y poco después llegó a ser director en Random House México. Aparte de publicar a García Márquez, también ha trabajado con Laura Esquivel, Enrique Krauser y Héctor Aguilar Camilo. Él tiene mucho conocimiento en cuanto al presente y el futuro del libro en Latinoamérica. Ha publicado en Yale, Princeton y la Universidad de Virginia. Es parte del consejo director de la Feria de Libros de Frankfurt y también ha publicado una novela, un libro de ensayos en cuanto a París y varios artículos, y también es traductor. Deborah Cohen es la profesora de español y estudios de las Américas en la Universidad de Indiana, y ella publicó un libro sobre el auge de la novela latinoamericana y un estudio de toda la literatura reciente. Y también es co-redactor de una revista que se llama Look Away y también ha publicado en varias revistas académicas. Y está dando la lista de todas las revistas académicas en la cual se le ha publicado. También tiene un enfoque en cuanto al estudio de la literatura del sur de los Estados Unidos. Tiene una beca del Ransom Center, del Centro de Rockefeller y una subvención de la dependencia de gobierno que fomenta las bellas artes. Esta es una pregunta general para todos los panelistas. Colocando los archivos literarios aquí en el Centro Ransom, ¿va a mejorar el nivel de investigación en cuanto a la literatura, tanto nacional, regional como mundial, en Latinoamérica? El hecho de que todos sus documentos van a estar con los documentos de Faulkner y de Joyce, en vez de, pues, digamos, Asunción Silva o Ori Sachs en Colombia, o lo de José Martí en Habana, ¿eso es positivo o negativo? Ahí van. Bueno. Primero, quiero darle las gracias a Naomi y a César por esta linda invitación de participar en este panel y por el apoyo económico que nos brindó la Asociación de Diásporas. Yo diría, me supongo, que él no solo es autor latinoamericano, sino mundial, y que sus obras y sus archivos literarios tienen que estar en un lugar más accesible posible, y creo que el centro de Ransom, el hecho que esté con Joyce y Faulkner, me parece totalmente normal, dado las conexiones que tiene su literatura con las novelas y las obras de los demás, como señala Deb Cohn por medio de sus investigaciones en cuanto a las conexiones entre Faulkner y la cultura sureña de García Márquez. Bueno, quiero darle las gracias también a la organización por haberme invitado. Usted, César y Naomi son muy buenos amigos. Ahora van a ver mi espíritu más latinoamericano, porque cuando yo escuché estas noticias, y yo era bastante allegado a la familia y de verdad nunca supe que habían tomado esta decisión a traer los archivos a la Universidad de Texas. Me agradó tanto, y me agrada tanto porque conozco la universidad, conozco el Centro Ransom, y les dije que esto era la mejor decisión que hubiesen podido tomar, porque usted mencionaba a Faulkner y Joyce, pero también me acuerdo cuando yo estudié acá, me quedé tan impresionado de que Ulloa tenía sus manuscritos y Cortázar era muy buen amigo de García Márquez. Iban a estar cerca uno del otro. Ahora,
Y también algunas de las obras de Borges están acá, así que también quiero señalarlos a ellos, que esto de verdad hace que el centro del enfoque en los estudios de García Márquez se ubique aquí en UT. Y sé que ellos aquí en la universidad se han enfocado tanto en la literatura latinoamericana. También quiero agradecer el hecho que esté aquí porque es un gran honor y les agradezco a los organizadores que me hayan incluido. Y creo que esto es una celebración increíble. Estoy de acuerdo con mis colegas. Hay varias formas de ver esto. Como se ha dicho, el hecho que los archivos estén aquí ahora representa la posibilidad de que pueda haber estas colaboraciones increíbles entre todas las colecciones que tiene Ransom y las colecciones de Benson y de Ailes. Es algo fenomenal. Abarcan tanto. García Márquez ahora está con Joyce y Faulkner, con Borges y Cortázar, está acompañado de Knopf, así que podemos ver sus historiales de publicaciones y me imagino que esto va a atraer investigadores no solo desde la universidad, sino de todas partes, dando posibilidades a unas investigaciones y unas becas increíbles, porque así fue que yo llegué, y para sacarle provecho a estos recursos. Me imagino que en los próximos 2 años va a haber una alta proporción de investigadores enfocados en García Márquez, porque sé que el Centro Ransom también espera poder desarrollar un archivo electrónico virtual de esta colección que se pueda explorar, pero que esto esté en línea sería una transformación increíble para los estudiantes, para el público en general, los que consideran que parten de la literatura universal o un bien del patrimonio nacional. El hecho que todo esto esté disponible acá va a ser un beneficio increíble para todos. Es más de un patrimonio internacional, no solo de Colombia. Y creo que la colocación aquí va a ser sumamente importante y que tanto el Centro Ransom como el de Benson están muy dedicados a ampliar ese acceso. Bueno, siguiente pregunta es específicamente para Dan Shapiro. Quiero que nos comente en cuanto a la participación del Centro de Relaciones Hemisféricas y de lograr que García Márquez y los otros autores de ese auge fueran a conocerse aquí en los Estados Unidos. El Centro de Relaciones Interamericanas, que ahora es la Sociedad de las Américas, que se fundó en el 65 con la misión de dar a conocer mejor todas las culturas y sociedades de todo el hemisferio occidental. Y parte de eso fue la literatura. Y eso ha sido esencial a cumplir con la misión. Entonces, ¿qué actividades hemos realizado? Costeando las traducciones que se amplió del 68 hasta el 85, la publicación de críticas y análisis de todas las artes de las Américas. Esto se fundó en el 68 y sigue este esfuerzo y la programación pública que ha sido a partir de los años 60. Ahora quiero enfocarme brevemente en cuanto a cada uno de estos esfuerzos y cómo los escritores han jugado un papel activo en esto. Primero, en cuanto a la subvención de traducciones, el Centro de Relaciones Interamericanas ayudó a subvencionar más de 80 traducciones. Las traducciones, y entonces trabajamos con las casas editoriales para que se publicasen y se distribuyesen. Y como indicó Naomi, el más famoso era Clara, los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y el centro ayudó a subvencionar a Gregorio Rabassa en su trabajo y se publicó en el año 70 por Harper & Row. Y lo demás queda en la historia. Eso fue solo un ejemplo de las traducciones que subvencionamos. Déjame señalarles unas cuantas otras que iniciamos y publicamos. Y si ve la primera edición de muchos de estos libros, ven que hay el reconocimiento que esta traducción fue subvencionada por el Centro de Relaciones Interamericanas, así que se reconoce. Pero para darle una idea de cuántas,
libro de Jorge Luis Borges, que lo tradujo Giovanni, Los tres tigres capturados, que tradujo Suzanne Jolavin, un libro de Cortázar, traducido por Gregorio Rabassa, los poemas de Pablo Neruda, que Nathaniel Tyne, El pájaro canta de noche, Martín lo tradujo, Paraíso, que Gregorio Rabassa tradujo, y El beso de la mujer araña, traducido por Thomas Colchi. Tengo toda una lista larga, Casares, Luis Rafael Sánchez. Es una lista de los mejores autores de Latinoamérica que ayudó que ahora el mundo de habla inglesa los conociera. También quisiera ver las revistas. Fundamos la revista en el 68 con la misión era promover las obras de los autores y traductores latinoamericanos. Algunos son muy reconocidos de antes y después del auge de la literatura latinoamericana, y se publicaron muchas críticas. Y con relación a esta conferencia, en el 71 hubo un análisis de 3. Este es el ejemplar volumen 3, y si lo quieren ver, aquí está el original, enfocándonos en el 100 años de soledad, y ahí se recopiló una serie de análisis y críticas, todas traducidas al inglés, Vargas Llosa, Fuentes, todos participaron en este esfuerzo en cuanto al análisis de 100 años de soledad, halagándolo, y también las críticas hechas por revistas en Nueva York, en París y en otros lugares. Eso es solo un ejemplo de cómo iniciamos nuestros esfuerzos. Había otros ejemplares que se enfocaron en Borges, en Cortázar, solo para darle un ejemplo de algunos. Esto es el ejemplar que le dedicamos a Borges, a las obras de Borges, y esto fue un ejemplar que una retrospectiva hacia el auge de la novela latinoamericana, traducida por todos los mejores autores que participaron en ese momento de auge. Cortázar, García Márquez, Borges. También publicamos en el 2013 un conjunto enfocándonos en Mario Vargas Llosa. Lo entrevistamos, análisis de sus trabajos y ejemplos de sus últimas publicaciones. La revista ha abordado todos estos autores reconocidos, dándole seguimiento a sus carreras, pero también ha ayudado a darlos a conocer en las generaciones más recientes. No quiero alargar la lista, pero muchos de los autores más reconocidos a través de todas las generaciones de autores latinoamericanos han sido publicados en esta revista, y ha sido un honor poder reconocerlos y dar a conocer sus obras. Como se indicó también, la revista ha también publicado todos los tipos de análisis que se han publicado, porque esa es la parte principal, el enfoque principal de la revista. Hubo ese ejemplar publicado exclusivamente en cuanto a los análisis de 100 años de soledad. Y eso es una descripción breve de la revista en cuanto a la programación que hemos elaborado. Todo esto se coordina y es un esfuerzo hecho en conjunto entre la revista, las subvenciones y ahora la programación que estamos organizando hoy en día. Hemos podido traer a una variedad de autores: Isabel Allende, Infante, Cortázar, Vasconcelos, Piñón. Todos han formado o forman parte del Consejo de Asesoramiento, Elena también. Todos los mejores autores, y hasta en la actualidad los más reconocidos. Tenemos a Juan Gabriel Vázquez, y de hecho estamos por incluir a Ricardo Blanco, que va a estar con nosotros a partir del viernes. En la semana entrante tendremos a Daniel Alarcón y
algunos de los mejores nuevos autores que se están dando a conocer más y más en las Américas. También quería señalarles que a través de los años, ya mencioné a Elena que está participando en este simposio y que también ha publicado con nosotros. Mutis, que fue muy buena idea de García Márquez. Él jamás llegó con nosotros, pero creo que en parte por los problemas de poder acceder a este país, pero siempre lo tuvimos como en absencia por medios de Álvaro Mutis y Gerald Martin, quien dedicó todo un trabajo a su biografía. Y me agrada mucho saber que él también va a estar participando en este simposio. Esas son las tres actividades principales que hemos elaborado a través del centro, que ahora es la sociedad, y gracias por darme el tiempo. Y algo personal, ustedes me ayudaron muchísimo cuando eran el Centro de Relaciones de las Américas, porque yo no sabía nada en cuanto a cómo tener el derecho de traducidos, y ustedes me ayudaron, tenían tanto conocimiento, me ayudaron cómo acercarme a las casas editoriales y que suene como las novelas del auge latinoamericano, y me apoyaron económicamente cuando realicé la traducción. Una cosa en cuanto a este programa de traducción ayudó a profesionalizar el mundo de la traducción literaria, porque no solo nos dedicamos a los más reconocidos, sino que a algunos de los que apenas estaban iniciando su carrera incluimos en estos esfuerzos, y sé que en uno de los análisis enfoca. Yo también trabajé en redactar eso, así que sí supe de ese esfuerzo. Pero yo quedé sumamente impresionada por toda la pericia que ustedes tienen y cómo lo compartían. Una cosa que podríamos considerar es las innovaciones que se han visto en el mundo de la traducción, especialmente de la influencia que ejerció Rabassa. El éxito de los libros que se publicaron es que ustedes, por medio del centro, tuvieron un bestseller que fue 100 años de soledad, y que los otros libros también les fue muy bien en el mercado internacional. Y Rabassa ha jugado un papel muy clave. Hasta hoy en día, él forma parte del Consejo de Asesoramiento. Él tiene 90 años, pero sigue activo, sigue asesorándonos, y hemos trabajado con los otros, y de Grossman, Angela Levine. La lista es muy larga. Así que de repente podríamos más tarde volver a la pregunta, la importancia de estos traductores y cómo ellos desarrollaron esa relación con los autores para poder trabajar con ellos y transmitir en forma exitosa el mensaje al inglés. Pero quiero ahora volver a un tema más general. Y esto es para los tres panelistas. Esta es la pregunta que le hago. De una parte, García Márquez se les recuerda porque siempre apoyaba a Fidel Castro y la Revolución Cubana, y era muy allegado a Fidel. Pero de otra parte, también fue muy reconocido como el amigo de Bill. Bill Clinton adora la obra y lo invitó a la Casa Blanca, y él también tenía amistad con Torrijos y Felipe González. ¿Qué pueden decir ustedes en cuanto a esa capacidad mágica que tenía a cabo de no limitarse a una ideología, no solo en la literatura, sino también en sus amistades, en todos los escenarios internacionales? García Márquez era el autor intelectual y se relacionaba con todos. Era en el sentido de que era un hacedor. Los archivos, si los han podido ver, tiene este álbum fotográfico en Gabo para presidente, con estos encabezados, Gabo para presidente. Los archivos también incluyen muchos artículos de presidentes de México, de Chile, Bachelet. Lo invitó a su toma de posesión, Indira Gandhi, Havel, una carta de Gaddafi invitándolo a que llegara a Libia con una notita que decía: no se acepta la invitación. Y escribió al presidente Bush después
de que tomó posesión acerca de la política de Estados Unidos en Nicaragua. Así que nosotros vemos en la experiencia de García Márquez la potencia del poder en su escritura y del escritor. Esta es una persona cuyas cabezas de Estado en Estados Unidos, Europa y otros países escuchan a alguien que le pueden llamar. Puchos Gaby también le pidieron que si fuera parte de comisiones de las Naciones Unidas. También Clinton le pedía su asesoría. Su trabajo lo llevó a un lugar en donde podía ayudar a preocupaciones políticas. Y sí lo hizo, así que está trabajando sin tregua, tanto en público como detrás del público, en ambos ámbitos. Creo que lo resumiste muy bien. Y yo quisiera agregar, en este caso, todos estos casos que tú mencionaste, estos presidentes y figuras políticas que lo buscaban, él era el objeto de su deseo, de muchos políticos poderosos. Y al mismo tiempo, él también sentía que podía hacer una diferencia en esta interacción con los poderosos. Y sí lo hizo, y muchas veces lo hizo y la gente ni siquiera sabía. Y en ese momento no tenían conocimiento de que él estaba tratando de ayudar con la liberación de algunos políticos, de unos prisioneros políticos en Cuba y poder intermediar durante la guerra de Nicaragua. Así que este es un punto muy interesante porque siempre hablan acerca de cómo García Márquez escribió libros acerca de cómo se escribieron libros de cómo era muy atractivo para los poderosos. Primero que nada, era el deseo, querían estar los políticos con ellos. Él como novelista y como un periodista curioso, era alguien, él tenía curiosidad y quería saber cómo el poder funcionaba. Y el estar cerca de la gente poderosa era muy importante para crear material para escribir. El coronel en su laberinto o el patriarca, el otoño del patriarca, etcétera. Yo creo que funcionó en ambos sentidos, pero él estaba utilizando este material para sus ficciones. No sé qué más podría agregar a esto. Mi pensamiento original con la literatura de García Márquez es universal y va más allá de la política. Yo creo que eso lo resumen. Porque su popularidad, tanta gente que lo lee, irradia hacia otras fuentes de poder. Pero es interesante lo que mencionas, los temas de los cuales él habla, como el otoño del patriarca, el laberinto, el general en su laberinto, y él tendría esta asociación con líderes mundiales e influentes en la política. A ver, Cristóbal Pera. Pensamos en institutos como la Sociedad de América y editoriales como Harper y traductores como Rabasa como claves en hacer que el trabajo del García Márquez tenga tanto éxito en los Estados Unidos e internacionalmente. Sin embargo, antes de que se volviera popular en inglés, los publicistas o las editoriales Latinoamérica y españolas no lo ayudaron mucho a convertirse en una figura transatlántica. ¿Podrías comentar en el papel de las editoriales hispánicas para sostener o apoyar a García Márquez y generar una importancia en los lectores a nivel internacional? Y esta escritura que pueda comprometer o comprometerse con los lectores en el mundo de habla hispana y en todo el mundo. A mí me gustaría empezar mencionando la figura clave que es Carmen Balcells, porque podemos
hablar de editoriales, y este sería un homenaje para ella, porque fue ella realmente. Les voy a contar la historia de cómo comenzó. Fue ella la que hizo posible todo esto. Lo importante es, la primera vez que nos conocimos fue en 1965 en México. Ella había viajado por los Estados Unidos y había vendido 4 libros a Harper Row. La hojarasca, Nobody Writes to the Funerals of Big Mama. And then she arrived with a writer que ella había tenido correspondencia. Ella había estado leyendo y lo había mandado a diferentes idiomas. Le trae un contrato por primera vez. Me pagaron $1,000 por estos 4 libros. Y también mencionó que él dijo que ese fue a bullshit contract, un contrato de mierda. Él dijo que traducción, no era un muy buen contrato. Este fue el primer contacto y ahí es precisamente cuando él empieza a escribir 100 años de soledad. Antes de eso, solamente estaba lidiando con contratos extranjeros de García Márquez y después de eso firmaron con un contrato para ser representado en español también. Es muy interesante porque firmaron un papelito en donde ponía algo como: yo te voy a dar mi representación por 100 años o 150, no sé. Lo que sucedió fue que 100 años de soledad se fue vendido por García Márquez fuera del contrato de Carmen después de que habían hecho este trato. Y esto sucedió porque esto es cuando entra el papel de un muy buen editor como Francisco Porrúa en Argentina. Escuchó de que él había escrito una excelente novela y que alguien le había contado acerca de esto. Inmediatamente le ofreció $500 y él aceptó esa oferta. No firmaron un contrato sino hasta después de un año, pero él estaba tan emocionado de publicar Sudamericana. Para él la compañía editorial era sumamente importante. Y Carmen estuvo muy sorprendida de que él finalmente hubiese vendido el libro y hizo unos arreglos, pero fue algo muy interesante. Lo que sucedió con Carmen era lo que te estaba contando. Carmen es el jugador clave en todo esto. Lo que ella hizo específicamente fue que antes de esto fue la primera agente en español que fue muy importante, que estaba en el lado de los autores. Antes de eso, los autores en España y Latinoamérica iban a firmar contratos directamente con casas editoriales sin un tiempo límite en que pudieran renovar su contrato y tendrían sus obras por siempre y todas las regalías eran muy bajas y muchas otras cosas que pudiesen pensar. Pero Carmen empieza a poner todo en la ecuación y se pone del lado de la representación del autor o de los autores. El otro punto en lo que fue importante y que hizo Carmen, y Gabriel García fue un muy buen ejemplo, fue multiplicar las ganancias de su trabajo. Así que ella empezó a recrear una estrategia de dividir los territorios. Tiempo
y poner diferentes tiempos de entrega y formatos. Y es No One Writes to the Colonel, o El coronel no tiene quien le escriba, fue publicado en Argentina solo para Latinoamérica y después en España by Plaza Janés. Para entonces lo vendió 2 años después para Alfaguara, solo para una edición de carátula dura y después para Mad Market Edition. Así que esto iba multiplicando las ganancias para el autor y esto fue un ejemplo brillante de su inteligencia. Es una fuerza natural de alguien que todo el tiempo está pensando cómo puede mejorar las condiciones de sus autores. Yo también leí de cómo manejaba Sudamericana. No hacía el contrato de las traducciones. Ella se quería asegurar que cualquier persona que publicara en español no estuviera negociando con todos los lenguajes que se iban a traducir y que todas las regalías iban a ser para los autores o las ganancias. Para ser un agente literario. A ver, déjenme vamos a ir más adentro de la pregunta. Queremos ver la contribución de Carmen Basels. Acaba de morir el pasado septiembre y como estábamos comentando, fue crucial para el trabajo de Gabo. Y no nada más Gabo, era una escritora continental sudamericano. Así que la pregunta para todo el panel es la naturaleza de la edición comercial, del auge de las obras Latinoamérica y cómo esto se conecta o se relaciona, se alinea con otras preocupaciones literarias o académicas, así como con las diplomáticas. ¿Cuál es la cuestión de este éxito comercial? ¿Qué hizo el auge? El auge, que fue un auge en ventas, y cómo esto se alinea con el tipo de elementos culturales más profundos en cuanto a la literatura latinoamericana y en específico el trabajo de García Márquez. Así que vamos a abrir esto un poco más, este tema. Aquí una nota de lo que acabas de mencionar. Otros aspectos brillantes que hizo Carmen fue que se adelantó a su tiempo, utilizando una estrategia de mercadeo, utilizando el auge, obviamente el concepto del auge. Tienes unos escritores increíbles en un periodo de tiempo, pero crear el concepto del auge fue brillante, porque estas ventas fueron excelentes y estos autores que vendían muy bien dentro de esta marca se iban a publicar dentro de este género y iba a tener éxito. Esto es como lo que pasó con Noemí. Te recomendaron con el centro de traducción. Pones Roberto Art con el auge y te lo van a comprar. Esto explica lo brillante de este concepto. Estábamos hablando antes de la transformación de este auge y sobre todo del realismo mágico dentro de un mercado comercial y se convirtió de cierta forma en un impedimento para los siguientes escritores que querían que los publicaran. Entonces vamos a reservar este podio para estos 5, ¿no? Esto fue comentado en el panel anterior. Teníamos esta comercialización y en el mercado editorial selecciona algunos y hace a un lado a otros. ¿Qué es positivo y negativo en cuanto a este efecto de mercadeo? Las fórmulas de cómo posicionar un libro en el mercado y definirlo dentro del auge. Ayudó
atraer a la literatura latinoamericana a las audiencias estadounidenses. Eran los 5 superestrellas y despertaron a los lectores en los Estados Unidos en cuanto a lo que se estaba produciendo en Latinoamérica y eventualmente mucha crítica, ¿no? Que todos eran escritores hombres, no había ninguna mujer dentro de este auge o que se les reconociera en este periodo. Y otra cuestión sería, en cuanto a mi organización y como he estado viendo, ha sido la profesionalización de la traducción. Aún en estos años los traductores no les daban derechos de autor. Sus nombres nunca estaban enlistados en las carátulas de los libros. Eran unos ciudadanos de segunda mano, aunque habían sido reconocidos a nivel mundial sus obras. Entonces, que finalmente se cruzó esta barrera. Es Edith Groxman la que ayudó con esto, a darle crédito a los traductores. Esto también nos ha mostrado algunas tensiones. Por un lado, una cita de que Flannery O'Connor dijo acerca de William Faulkner, que la presencia por sí misma de Faulkner limita lo que un escritor le permite a ella o a él hacer. Nadie quiere su caballo o su mula en el mismo camino y que esto no ayuda. La ansiedad de influencia por un lado y por el otro lado, tenemos lo que decía el señor Rushdie anoche acerca de cómo García Márquez era este escritor, escribía acerca de esta guerra que él estaba muy familiarizado con este tema. De lo que estamos hablando ahora es la trampa comercial. Yo no soy un escritor de realismo mágico. Macondo, todo esto. Es los problemas generacionales de los legados y de lo que traes detrás de ti. Esto habla acerca de la infraestructura que se desarrolla alrededor de estos escritores y formas de escribir. Y al mismo tiempo hay tensión en el sentido de que existe la presencia de los autores del auge, aunque hablemos de estos 5 hombres, o el realismo mágico. Esto a lo mejor limitó en algún momento, pero también abrió puertas. Permitió que la publicación de 100 años de soledad, permitieron a los editores que reeditoriaran o sacar al mercado otras obras de García Márquez y Cortázar que eran prominentes y era un espacio en donde podían ser reconocidos. Así que también están estas tensiones involucradas. Otro punto sería que hay muchos liderazgos en ambos idiomas y también en inglés y en español, y esto es una autoría Esto tiene acceso a García Márquez porque está en inglés. Así que el inglés, siendo el inglés más global, crea esta conexión de sur a sur a través de la fórmula de Berset. Y también se descubrió esto. El mercado permite hacer estas conexiones de sur a sur porque están buscando una ganancia. Una pregunta específicamente para Debbie Cohn. Sé que llegaste el domingo y buscaste las colecciones el lunes. Háblanos de tus experiencias con los archivos. ¿Cómo dirías que la apertura de los archivos de Gabriel va a ayudar a los investigadores a avanzar la investigación? Yo primero escribí acerca de esto en el Guardian de Londres. Estuvo en todos los periódicos en Latinoamérica. Esto fue una cobertura internacional que pone al Centro Ransom como un centro muy especial, a pesar de toda su reputación, que ya es muy conocida. Es como la meca que va a atraer a mucha gente que vengan a ver los papeles de García Márquez, Mendoza. De mi experiencia se va a ramificar y van a explorar otras colecciones. Hay archivos similares de
de otros contemporáneos y han estado disponibles a los investigadores. Muchos están en Princeton, Vargas Llosa, Fuentes, Donoso. Han sido buscados por muchos académicos. Estos es el entendimiento de los autores, les ayuda mucho la forma en que escribieron, la época, sus batallas, las motivaciones que los hicieron escribir. Las cartas de García Márquez aparecen en todos estos archivos, pero no están en ningún lado sus propios manuscritos y sus propias correspondencias centralizadas. Esto nos ayuda a dar seguimiento a la trayectoria y tener muchos efectos. La colección contiene muchos manuscritos, álbumes de fotos, cartas. Después José Montelongo va a estar dando una vista previa de lo que es la colección, pero este tipo de material es muy difícil de encontrar. Nunca antes se han compilado todos y parece ser, se va a convertir en un tesoro para los estudiosos en años venideros. Me la pasé muy bien viendo estos archivos, a pesar de toda la investigación que he hecho por tantos años en todos estos temas. Hay nuevos aspectos y todos estos papeles me dieron la oportunidad de entrar a estos. Estos documentos tienen significado histórico y literario. Iluminan el entendimiento de su producción, sus recursos, sus escrituras y también sus actividades como periodista y escritor político, y también todas sus fuentes de información y todas las revisiones, viendo los libros en donde dibujaba o ponía todos sus escritos. Lo que más me interesó dentro de la infraestructura para producción cultural y para canonizarlos, cómo se convierten en cánones, y esto nos da una entrada a lo que le ayudó a establecerse. Los editores que se resistieron, editores que le ayudaron, los amigos que le ayudaron a que fuera a lecturas o que escribieran en periódicos, y también la lista negra de los inmigrantes. Había archivos centralizados acerca de esto. La documentación de sus experiencias con la ley de McCallum, de Macquarie, de figuras de importancia, y la ley de libertad de información, y tenemos todos los archivos. Las únicas personas que respondieron fueron el FBI. De las cientos de páginas en sus registros, 200 nos mandaron 150 páginas. Como 100 de ellos fueron quitadas, fueron tachadas, hablando de seguridad nacional. En contraste con registros oficiales, está vacío. Estuve tan emocionada de tener este disco y no había nada. En contraste, había un registro oficial que teníamos documentación en otro lado que habla en cuanto a estas experiencias y mucho más. Así que esta colección, una vez más, va a ser atractiva para la gente porque se van a beneficiar. El Centro Ransom lo está haciendo muy fácil para que la gente tenga acceso a los archivos. Y para cerrar, quiero decir que para mí es un poco de justicia poética en la cuestión de que los papeles de García Márquez van a ser albergadas en el mismo centro que tienen los de Knock, y también el trabajo de muchos otros. Tiene muchos fracasos editoriales de publicación. No aceptaron el diario de Ana Frank. Uno de los editores dijo que el trabajo de Neruda estaba demasiado sobreestimado. Perdón, que le hacían demasiado al auge. En los funerales de la mamá grande, el coronel no tiene quien le escribe, en 1963. En el coronel, los funerales, el editor no aceptó ambos libros.
no podemos ver editándolos esto en una traducción en inglés con alguna esperanza para vender copias para hacer una ganancia rentable, tanto para usted como para nosotros. Está hablando de una casa editorial que lo rechazó, así como a otro. La casa editorial era no. Lo que a mí me llamó la atención es que hay manuscritos en distintas etapas de evolución, y una de las cosas tan interesantes que pudiera suceder en el futuro es que uno podrá, como alguien que estudia a García Márquez, ver el proceso creativo. Me acuerdo que cuando yo trabajaba con él sobre sus memorias y para contarla, y eso se completó, y había un capítulo muy importante en cuanto al Bogotazo, que era esencial. Él contaba de cómo él estuvo en Bogotá cuando asesinaron a Gaitán, y ahí en la calle rodeado por los incendios, y a la misma vez con Fidel Castro. No se conocieron, pero de repente cuando eran estudiantes se cruzaron sus caminos. Y de repente, cuando estábamos por mandar el manuscrito, mandó otra versión y tachó ese capítulo, cambiando la forma que él narró ese momento tan importante. Fue el inicio de la violencia en Colombia, y lo modificó y cambió la perspectiva. En vez de no verlo desde la calle, sino del centro de poder, y inició el manuscrito como protagonista y luego lo cambió. Y fue increíble ver algo que era tan increíble, ver este cambio tan maestral y modificar ese capítulo tan completamente. Cada una de estas versiones nunca tomé los apuntes. Yo disfrutaba tanto el momento con él que se me pasó. Y eso va a ser increíble, poder ver cómo funcionaba y evolucionaba el proceso creativo de García Márquez. Y solo quería agregar una cosa, o dos cosas. Los archivos, en cuanto al programa de subvención de traducciones que tenemos en el centro, desde fines de los 70 hasta los 80, los tenemos en Princeton, si a alguien le interesa. Y también quería señalarles lo que mencionó Debbie en cuanto a la ley de McCarran-Walter, en contra de fuentes también, y se publicó un buen artículo. Debbie escribió sobre ese tema, que se publicó en el 71, lo que le sucedió en el 71, y lo publicamos en el 2005. Y esto es para todos. En cierto momento, todo relacionado con el auge y con la ficción dominaba la literatura andina. Pero a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, si uno fuera a medirlo por publicación o por las sesiones en conferencias en LASA o MLA, como que está en disminución. Ahora, con la apertura oficial de estos archivos, de nuevo hay este nuevo entusiasmo, esta ola de entusiasmo en cuanto a todo lo que tenga que ver con García Márquez. Así que, volviendo al finalizar el simposio, ¿cómo podemos nutrir este nuevo interés en García Márquez y que siga viviente en el futuro? Yo iba a comenzar con una cifra que le encantaba a él, y si uno se fija en el MLA, son 9.866 publicaciones académicas, según la bibliografía de MLA, y estoy seguro de que hay miles más, pero si uno entonces le agrega los artículos en los periódicos, sería 10 veces más la cantidad de artículos que se han escrito sobre García Márquez. Así que creo que aún
existe un interés sumamente activo y se siguen escribiendo artículos, y cuando él falleció, claro, creó otra ola de interés. Bueno, justo después de la adquisición del archivo, mi colega Arturo Arias buscó el programa en el Congreso de MLA y LASA, ¿y qué resultados hubo? 0. Bueno, yo quería hacer un comentario. Las cosas van y vienen, hay olas de interés y no. Una época revierte a otra época. Teníamos la generación del auge, entonces tenemos la generación crack, pero hasta los autores que señaló Debbie, Jorge Volpi y Alberto Fuguet, cuando dicen yo no soy realista mágico, aún así invocan a esa historia una y otra vez. Así que hay todos estos enlaces entre Don Quijote y 100 años de soledad. Así que yo creo que eso, al celebrarse los 400 años de Don Quijote, como han señalado todas las otras tradiciones latinoamericanas, quiero, por experiencia propia, el trabajo que yo he realizado, estamos programados, tenemos el 50 años de 100 años de soledad, que se celebrará en 2017, y el siguiente aniversario será en el 2020. Entonces, estamos por enfocar la revista en ese tema. Así que, colegas, ustedes que están aquí, los panelistas y los demás, si les interesa proporcionarnos algunas de sus ideas y artículos, por favor, les animo. Y quiero dar un paso atrás y ver más allá. Dicen que está disminuyendo el interés académico, pero eso lo hablaré en un momento. Pero si nos fijamos, cuando se publicaron las memorias en el 2002, las librerías estaban agotadas y no había otras opciones para comprar el libro. Los primeros ejemplares que salieron a la venta solo pudieron recibir 20 ejemplares y se los robaron. En el 2012 se robaron de la Biblioteca del Perú y varios otros textos de los siglos XVII en la Feria Internacional de Bogotá, donde se enfocó en Macoma, y el ejemplar firmado se robó. Claro, lo devolvieron, pero se robó. Si uno ve la respuesta, la reacción a estas últimas publicaciones, aún existe en el mundo popular un interés mayor en cuanto a García Márquez. En contexto académico, pueda que no sea entre los primeros, pero sigue habiendo un interés continuo en cuanto a los estudios de poder, de dictadoras, que son temas que tenemos hoy en día muy presentes en el mundo académico. Y eso también tiene que ver con la enseñanza. Nosotros que somos docentes, los estudiantes disfrutan leer a García Márquez. Y hay tantas formas de atender todos estos temas por medio de sus libros. Cómo él habla de la historia, cómo funciona, cómo él aborda el poder en Hispanoamérica. ¿Qué es el realismo mágico? ¿Cómo funciona? ¿Cómo él reaccionó ante él? Hay tantas conversaciones que pudiéramos incluir como parte de la docencia, como un clásico, como con Bolaño o con los autores latinoamericanos con Jono Díaz. Nosotros como docentes podemos comprometernos más a darlo a conocer y siempre tenerlo presente. Yo me enfoco en el legado de Faulkner y yo he visto una y otra vez cómo hay este vaivén. Y la gente se distancia un rato y luego regresan a él en otras formas. Y creo que ambos de ellos juntos se ven como parte de este universo sureño de todo el mundo. Y creo que eso es muy importante. Y hay tantas formas de mantenerlo vivo y sigue vivo en la imaginación pública. Y para mí, en lo personal, cuando primero se le estaba introduciendo al mundo de habla inglesa, la novedad, la innovación, todo en cuanto al auge.
se presentaba en forma continua, como algo radicalmente de nuevo, que distinto, como que todo estaba empezando de nuevo. Eso no se puede hacer hoy en día, pero cada vez lo traemos más como un clásico, lo presentamos como un gigante de la literatura. Y quisiera agregar a eso, Naomi. Yo estuve leyendo el ejemplar 70, donde Rodríguez Mondegal hablaba de la calidad anacronística de 100 años de soledad y los elementos que utilizaba, el desarrollo de personajes, el cuento, y tiene toda la razón. Ahora se está haciendo el análisis desde una perspectiva mucho más clásica, que es mucho más duradera, que la gente le encanta a los estudiantes leer y aplicarlo, y esto va a perdurar mucho más. Y aparte de toda esta lista que siempre sale a la prensa, que hay los 10 mejores libros, de la historia de la literatura, 100 años de soledad siempre está en la lista. Hubo un artículo por John Divias, ella preparó su lista, y con respecto a la venta de sus libros, aún antes de que él falleciera, yo les puedo decir que por lo menos en México, entre los mejores 10 libros vendidos, él siempre estuvo presente. Año tras año yo veía la información, aunque no es público, porque la gente no sabe lo que vemos nosotros en las editoriales. Les interesan más los libros nuevos, pero siempre 100 años de soledad y otras novelas siempre quedaban incluidas en esa lista. Así que las ventas, aún antes de que él falleciera, continuaban. Entonces, claro, hubo ese incremento al fallecer. Y otra cosa que quisiera señalarles que de repente les interesa es que yo estuve en la feria de Frankfurt y estuve hablando con unas editoriales chinas y estábamos hablando de García Márquez y me dijeron, ya que lo han vuelto a publicar con los derechos de autores como deberían estar, han vendido más de 4 millones de ejemplares. Y eso solo en cuanto a 100 años de soledad, imagínense. Cómo su obra sigue viva. Y una de las cosas que yo descubrí en los archivos, que Oprah la incluyó en su lista de libros que se tenía que leer. Y eso de nuevo lo impulsó. Y ni fue el libro de 100 años de soledad, pero fue Amor en el tiempo de la cólera. O sea, y sé, porque yo trabajaba en Penguin en ese momento, y tuvimos que publicar más de 700,000 ejemplares después de que Oprah lo recomendó. Entonces esa es la solución, siempre buscar a la recomendación de Oprah. Yo no creo que él la necesitó para eso, pero una cosa que ha salido a relucir en esta conversación, aparte del tema del éxito de una marca, el mercadeo, es cuán fácil es traducir. 100 años de soledad tiene ese don que se puede traducir y se puede crear en otro mundo y en otro idioma. Gregorio Rabasa lo dijo y lo hizo, y varios otros. Pero tuvo mucho éxito en capturar la imagen. Y ese tipo de producto, ese realismo mágico, que si le quieren decir así, no solo encontró un hogar en inglés, sino en muchos otros idiomas. Así que, ¿qué sucede en los otros idiomas? El estilo de traducción de Rabasa, lo que logra dentro del mundo más establecido. O sea, hay los líderes en la traducción. También hay ese cambio en el mundo de traducción que tiene que ver, que contribuye a esa historia, porque tenemos que tener eso en mente. No hay alguien que está aquí enfocado en el estudio de la traducción, pero eso también va a ser muy importante. Pero brevemente, yo estuve leyendo que el título original
que se había recomendado era la casa y se dio cuenta de que había otro autor, un amigo de él, y ahí fue que él le puso el título 100 años de soledad. ¿Cuál hubiese el destino de esta novela si el título hubiese sido La casa? Y algo más que quería señalarles. Hay ciertos autores que son más fáciles que traducir. García Márquez es uno, Neruda es otro. No importa el idioma, por lo menos desde la perspectiva mía, hay buenas traducciones y no malas traducciones de Neruda, pero siempre resalta la belleza. Y es igual con García Márquez. Siempre hay esa belleza que resalta. Claro, la traducción de Rabasa es el primer premio, pero Juan Carlos Onetti, que es uno de los... Él no es tan fácil de traducir y por eso no es tan conocido, porque hay algo en su obra que no sé, no quiero decir que se resiste a la traducción, pero no es tan accesible como otros autores, posiblemente. Creo que hay tiempo para unos cuantos comentarios del público. No le entiendo todo, pero él espera que por medio de estos archivos literarios van a poder destruir ciertos estereotipos que existen en cuanto a Gabriel García Márquez, especialmente en cuanto a su relación a los Estados Unidos y su mundo de periodismo. Y da como ejemplo el hecho de que él decidió mandar a ambos hijos a estudiar en los Estados Unidos. Eso, aunque siempre le llevó a la contraria a lo que él consideraba ser el imperialismo estadounidense. Y está dando a conocer que a finales hubo un cambio en actitud hacia los Estados Unidos, aunque nunca dejó de oponerse al imperialismo, al grado que tenía una casa en Los Ángeles y venía cada año a Los Ángeles. Y que espera que haya un estudio sobre esta historia de su relación con los Estados Unidos. Y recalca que él espera que el acceso a estos archivos permita un mejor análisis de la relación que tuvo García Márquez siempre con los Estados Unidos. De hecho, completó sus memorias en Los Ángeles. Y usted no planteó una pregunta, pero sí contribuyó al tema del panel. ¿Alguna otra pregunta? Está hablando de cómo otras modificaciones que hizo Carmen Barcells, en cuanto siempre pedía ejemplares para entonces poder conquistar a otros autores. También cuando fueron a una bodega y vieron una cantidad de cajones, de 416 cajones, y vimos todos sus libros y dije, ¿cuántos libros
estamos hablando acá? Ella dice, no tengo idea. Fueron 465. ¿Y cuántas cajas? Fui a la bodega y tuve que quedarme ahí por 3 meses. Resulta ser que no eran 465, sino 30.000 ejemplares, por ejemplo, del Libros por Gabo, publicado en 55 distintos idiomas. Ella logró convencer a las editoriales que publicaran ediciones especiales de difusión limitada, y eso ayudó a conquistar a Mario Vargas Llosa. Y le preguntaron una vez, representas a 6 distintos ganadores del premio Nobel. ¿Cómo has logrado eso? Y ella dice, no sé, pero yo tengo libros. A ver si Cristóbal Pera va a asumir ese cargo ahora. Eso no, eso solo es Carmen. Eso solo fue Carmen. Ella fue increíble. ¿Una última pregunta? Algo que quisiera agregar en relación con la admiración de Gabo por los Estados Unidos y su amistad con Bill Clinton. Yo averigüé mediante un documental de su vida. Ellos van a quitar el embargo de Cuba. Así que estamos acercándonos un poco más a la posibilidad y también lo que trascender de Latinoamérica a los Estados Unidos, obviamente. Creo que ahí podemos terminar. Muchas gracias a nuestros panelistas.